Bueno, esta es la grabación correspondiente a la clase del día viernes 18. Hoy eh, me pidieron si podía realizar la clase, así que esta clase yo igual se las iba a subir, que corresponde a la ayudantía de energía con un poco de choque, cosa de que el día lunes retomemos ambos conceptos, más ejercicios de choque, porque el día martes hay la prueba de cátedra. Así que es importante que tengan este material antes de esa prueba. Así que vamos con la P1. Entonces dice, un bloque de masa de 6 kilogramos está unido a un resorte ideal de constante de 180 newton por metro. Entonces este resorte, ya saben, no hay problemas de roce, es completamente ideal, ¿cierto? Está conectado además por una polea a una masa 2 de 4 kilogramos y hay un coeficiente de roce cinético entre la superficie y la masa 1 de 0,2. Ya, entonces ya nos dicen que hay roce. Cuando el bloque de masa M1 se empuja contra el resorte, este se comprime 30 centímetros y hay que encontrar la velocidad de los bloques después de que el bloque M1 es soltado y el bloque M2 ha descendido 0,4 metros. Ya, entonces en este caso y para este ejercicio vamos a tomar que ambas masas se están moviendo a la misma velocidad, a la velocidad B que me están pidiendo del sistema. Ya, entonces lo primero que hay que hacer en los ejercicios de energía es como ver las dos situaciones, ¿cierto? Entonces por un lado tenemos en la situación de compresión. Entonces tenemos la situación donde vamos a hacer un poquito el esquema. Mi resorte está completamente comprimido con la masa M1. ¿Ya? Entonces, en este momento, en mi sistema, yo solamente tengo energía elástica. ¿Ya? ¿Y cómo se escribe la energía elástica o energía potencial elástica? Es cuando es toda la energía que yo puedo tener en el resorte que una vez que libere, ¿cierto? Va a poner en movimiento la masa. Y es un medio de K por la compresión al cuadrado. Entonces, esto es una unidad de Newton por metro, ¿cierto? Lo dicen en el problema. Esto es una unidad de distancia al cuadrado y eso me queda en joules, que es una unidad de energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra energía tenemos? Bueno, podríamos suponer que tenemos energía elástica, o sea, energía potencial gravitatoria, pero yo les voy a decir que voy a poner el cero acá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, calculamos la energía potencial en el sistema, en este caso me quedaría que esta masa está m por g por h igual 0, 0. Ya por eso decía que solamente tenemos energía elástica. Pero recuerden, para la energía potencial gravitatoria, que es algo que trabajamos en geofísica mucho, eh, que van a ver si siguen ingeniería geológica, es súper importante definir la referencia. Entonces, ¿qué pasa después? Después nosotros tenemos que el bloque 1 se está moviendo con una velocidad b, ¿cierto? Que este bloque descendió una distancia o una altura de d 0,4 y
por cómo funcionan las poleas y como lo vimos con los ejercicios de dinámica, si esta polea es ideal, ¿cierto? Si esto se desplaza a 4, ¿cuánto se desplaza acá? Entonces aquí también se desplazó D. ¿Ya? Entonces, bajo esta nueva situación, yo identifico al menos dos, o el sistema puedo ver dos tipos de energía, ¿cierto? Obvio que nosotros tenemos la energía cinética del bloque 1. ¿Por qué? Porque se está moviendo con cierta velocidad. Y la fórmula es 1/2 de mb al cuadrado. En este caso la masa 1. Obviamente esta masa también se está moviendo a velocidad v porque ya les dije que lo íbamos a tratar así en el problema. Y por lo tanto tenemos la energía cinética de la primera masa más la energía cinética de la segunda masa, m2b al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué otro más tenemos? Tenemos la energía potencial, ¿cierto? Y eso es m por g por h, ¿cierto? Pero como yo puse mi referencia, el 0 en la posición original, para que yo no tuviese energía potencial gravitatoria cuando estaba 100% comprimido el resorte, entonces yo ahora estoy en menos 4. ¿Ya? Y acuérdense que esto era como mi D. Así que matemáticamente va a quedar E menos mg por D. Entonces, voy a explicarlo y voy a explicarlo dos veces. La energía se conserva, ¿cierto? Ese es como el gran teorema de la energía. La energía se conserva, pero nosotros sabemos que el roce es una fuerza no conservativa y por lo tanto eh, le está quitando energía a la situación inicial, entre comillas. ¿En qué sentido? En el sentido de que toda la energía elástica se está transformando en energía cinética y existe este cambio en la energía potencial. Pero tenemos roce. Así que técnicamente la energía en la situación 1, es decir, cuando teníamos 100% comprimido el resorte, va a ser mayor que la energía en el sistema 2. ¿Por qué va a ser mayor? Porque tenemos roce que le va a estar quitando, porque acuérdense que el trabajo de la fuerza de roce siempre es negativo. Entonces, nosotros sabemos que si hay roce, la energía en la situación 1, ¿cierto? O la situación inicial va a ser mayor que la energía final. ¿Por qué? Porque existía un roce que me la quitó, entre comillas, ¿cierto? Quiero que lo entiendan. Entonces, si yo quiero hacer una igualdad, digo, ok, por conservación de la energía, yo tenía toda la energía del sistema era energía potencial elástica, ¿cierto? Y en el fondo, si no existiera el roce, esta energía potencial
elástica se habría convertido en energía cinética y explicaría el cambio de la energía potencial. Entonces, si es que no hubiera roce, pasaría esto. Sería 1 medio m1b cuadrado más 1 medio m2b cuadrado. Y acuérdense que el cambio y por la referencia era menos mg por d, como yo llamé a esa distancia. ¿Cierto? Pero existe el roce. Entonces, de alguna manera, el roce me quitó energía al sistema, entre comillas. Eh, Así que para que sea una igualdad, yo tengo que sumar el efecto que le quitó el roce. Entonces, para que esto sea real y en la igualdad, el roce quita, porque es negativo siempre, se opone al movimiento, a la fuerza de roce, ¿cierto? Entonces yo le tengo que sumar el trabajo de la fuerza de roce. Entonces, ¿por qué se lo tengo que sumar? Porque en una situación ideal, toda la energía potencial elástica se va a transformar o, digamos, va a ser igual a la situación 2 o final, donde esta energía pasa a ser toda esta, la energía total del sistema. Sin embargo, yo sé que en la situación final, como hay roce, si yo escribo solamente las ecuaciones de energía, voy a tener menos, porque el roce me la quitó. Entonces, si bien en la condición inicial y final la energía es distinta, la energía general del sistema, es decir, tiene que ser la misma porque no hay conservación ni destrucción de energía. Entonces, para hacer esta igualdad, yo sé que en la situación final me quitó el roce. Entonces, para hacer la igualdad, le tengo que agregar ese efecto. No sé si se está entendiendo bien. Y tenemos que recordar que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí? Acuérdense que es un producto punto, ¿cierto? Lo vimos en la clase pasada. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce sería la fuerza de roce por el desplazamiento, que yo lo conozco. Y sabemos que la fuerza de roce la podemos escribir como el coeficiente de roce por la normal. Y en este caso, como tenemos una superficie horizontal, nosotros sabemos que la normal en este caso está equilibrando al peso, así que sería mu m1 por g. Entonces la ecuación yo la puedo reescribir como 1 medio de kx cuadrado, ¿cierto? Esa era la situación inicial y además corresponde a la energía total del sistema. Después tenía la suma de las masas, ¿cierto? 1 medio m1 más m2 por b al cuadrado, la energía cinética. En este caso, la energía potencial gravitatoria, porque negativo, porque fue un cambio por el sistema de referencia, me queda negativa, ¿cierto? Y entonces tengo que sumar el efecto del roce. Mu m1 por g por d. Entonces, de nuevo, ¿por qué aquí es más y no menos? Porque yo quiero hacer conservación de la energía.
Yo sé que la energía en la situación final va a ser menor porque el roce me la quitó. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea iguales? Tengo que agregar eso. ¿Sí? Todo matemáticamente hablando, ¿cierto? No estoy agregando energía externa. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo B. Y aquí me faltó, esta era M2. Entonces, voy a amplificar por 2 la ecuación. Me queda kx cuadrado más 2m2g por d menos mu m1g por d. Aquí va un 2, ¿cierto? 2. Es igual a m1 más m2 por b cuadrado. Entonces, b cuadrado me quedaría kx cuadrado más 2m2g por d menos 2 mu m1g por d partido por m1 más m2. Entonces, b, si paso esto para acá, va a ser la raíz de toda esta expresión. Entonces, una forma que yo les recomiendo de que empezamos a tener problemas que tienen muchas expresiones, ¿ya? Y perfectamente uno se puede equivocar en algún cuadrado de la velocidad, en algún cuadrado del resorte. Entonces, una buena forma de asegurarse de que las expresiones están bien es hacer un pequeño análisis dimensional. O yo se los recomiendo, porque digo, esta ecuación igual está como larga, rara, tengo más abajo, eh, tengo cosas arriba, tengo una raíz, me queda en unidades de velocidad. Entonces pensemos, kx cuadrado, nosotros sabemos que k es newton por metro cuadrado, y me queda newton por metro, que es joule, ¿cierto? M2G por D sería M2 por G es el peso, entonces sería newton por metro, la distancia D. Y lo otro también sería un coeficiente de roce que no tiene dimensiones por el peso por D. Entonces, newton por metro. Entonces, la expresión de arriba, como son solamente sumas y restas, me va a quedar newton por metro. Y abajo me va a quedar una masa, kilogramos. ¿Ya? Entonces, yo puedo recordar que newton es kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Y está multiplicado por metros. Y está todo dividido por kilogramos. Entonces, el kilogramo se simplifica y me queda metros cuadrados partido segundo al cuadrado.
Y como esa expresión está en raíz, en el fondo es elevar a un medio, efectivamente, al menos dimensionalmente, esta fórmula me da en metros partido por segundo. Ya, entonces es una buena forma de decir como, bueno, sí, la expresión tiene sentido al menos dimensional. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen el ejercicio bueno o no, es buena idea que hagan esto. Entonces, cuando yo reemplace, me va a quedar que la velocidad va a ser aproximadamente 1,96 metros partido por segundo. Y con eso queda resuelto el P1. Entonces ahora vamos con el P2, que es algo solamente algebraico, la figura referencial. Un bloque de masa M se suelta desde una altura h en el punto A. Entonces esto es h. Y esto es m. La pista no tiene roce excepto en el tramo BC, el cual tiene un largo d. Si la masa comprime el resorte a una distancia delta hasta detenerse momentáneamente. Entonces, esa es la compresión del resorte. Y me piden calcular el coeficiente de roce cinético en este. Entonces, teorema de la energía, ¿cierto? Conservación de la energía. Toda la energía del sistema va a ser igual, en este caso, a mgh. Y después vamos a ir viendo qué va pasando. Entonces, en este caso, en la situación A o en el punto A, ¿cuál es la única energía que tenemos? La única energía que tenemos es la potencial gravitatoria. Y es mgh. ¿Cierto? Porque voy a poner el 0 acá. En B, cuando estoy a punto de llegar a la zona con roce, toda la energía potencial se transformó en energía cinética. Un medio m, podemos decir bb al cuadrado. ¿Cierto? En C, también lo único que tenemos es energía cinética. Y es un medio m velocidad c al cuadrado. Y cuando tenemos la compresión del resorte máxima, la velocidad es 0, así que aquí solamente tenemos la energía potencial elástica, y eso es un medio de la constante del resorte por, en este caso, delta al cuadrado. Entonces, en ninguna parte me hablan de velocidades, así que a lo mejor no hay que usarlo en el problema, o a lo mejor sí. Pero nosotros tenemos que notar acá que tenemos roce. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿O qué creen que pasó acá? Hubo una fuerza con una aceleración negativa. Entonces, la velocidad en C obviamente va a ser menor que la velocidad de B, porque pasé con una zona con roce. Entonces, si bien toda la energía potencial gravitatoria se transformó en energía cinética en B, cuando estoy en C ya no tengo la misma cantidad de energía, porque me la quitó el roce. Entonces, toda esta energía cinética se va a transformar en la energía potencial elástica. Eso es verdad. Pero no es igual a la que partió acá porque pasamos en esta zona por roce. Entonces, mi
energía del sistema yo la podía escribir como mgh. Y yo, como saben, no voy a pasar por las energías cinéticas, sino que voy a decir, mira, en verdad, a mí me gustaría, o voy a escribir que si no hubiese existido roce, toda la energía potencial gravitatoria se habría transformado en energía potencial elástica, porque nunca se perdió energía, pero se perdió, ¿cierto? Se perdió en esta zona. ¿Y cuánto se perdió? Más el trabajo de la fuerza de roce. Ya, ¿y por qué más? Y por concepto, el trabajo de la fuerza de roce siempre es negativo. Sí, efectivamente nosotros nos dimos cuenta que le quitó energía a la masa que venía desde A. Lo vimos, lo expliqué, pero si yo quiero hacer esta igualdad tengo que reconocerlo. O puedo escribirla en el otro lado. En el fondo, lo que llegó al resorte es la energía potencial menos el efecto del roce. Quizás también se entiende mejor. O se entiende mejor, yo tenía toda la energía del sistema, pero pasó por una zona de roce, así que la energía disponible después va a ser menor. También es una forma, es lo mismo, pero quizás se entiende mejor. Ya. Entonces, nuevamente, cuando pasamos en esta superficie horizontal, nosotros sabemos que el trabajo de la fuerza de roce es igual a la fuerza de roce por D. En este caso D también es conocido, aunque no es un número, pero me dicen que es D. Y la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal, y en este caso la normal es el peso, porque estoy en una superficie, mg. Entonces puedo reemplazar. Me va a quedar. Y voy a reemplazar aquí en azul. mgh menos mu mg por d es igual a 1/2 de k delta cuadrado. Y recuerden que yo necesito despejar esto. Así que me va a quedar mgh menos 1/2 de k delta cuadrado es igual a mu mg por d. Y por lo tanto, me va a quedar mgh menos 1/2 de k delta cuadrado, y todo eso partido por mg por d. Y eso va a ser igual a mu. Ahora, obviamente esto lo puedo escribir bonito porque aquí puedo simplificar el mg y me va a quedar mu igual h partido por d menos 1/2 k delta cuadrado partido por mg por d. ¿Verdad? No es tanto más bonito, pero... Entonces podemos darnos cuenta, estas son distancias, así que me quedaría dimensional. Y esto es energía, nuevamente newton por metro cuadrado, newton metro, y acá es el peso por una distancia que también es unidades de energía, y por lo tanto me queda adimensional. Y con eso queda resuelto el P2. Ahora vamos con el P3. Dice, una partícula se desliza por una vía que tiene sus extremos levantados de forma circular, ¿cierto? Y una parte central plana. La parte plana tiene una longitud de 2 metros
y las porciones curvas no tienen roce, pero la parte plana sí, y con un coeficiente cinético de 0.2. Si la partícula se suelta en el punto A, que se encuentra a una altura de 1 metro sobre la parte plana, hay que calcular la altura que sube en el otro extremo y la posición en que la partícula quedará finalmente en reposo. Entonces, lo primero es darse cuenta de por qué me están diciendo la altura que quedó en el otro extremo. Porque si no hubiese existido el roce, es decir, hay solamente fuerzas conservativas, eh, igual habría llegado al mismo punto y llegaría al mismo punto siempre, ¿cierto? Pero en este caso existe roce, entonces sabemos que la altura h que me están preguntando tiene que ser menor a esta HA. ¿Por qué? Porque, entre comillas, pierde energía por el efecto del roce. Entonces aquí el roce es malo y me piden el coeficiente de roce. El coeficiente de roce. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo. En A, ¿qué tengo? Tengo solamente energía potencial gravitatoria. De hecho, dice se suelta la partícula. Entonces, o la energía inicial es m, g, y en este caso le voy a poner HA. Son todos valores conocidos, ¿cierto? Y en la situación que le puedo llamar B, ¿cierto? Llegar al punto B. Voy a tener solamente mgh, ¿cierto? Porque llegué a velocidad cero. La máxima altura que yo puedo llegar. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿O qué podemos decir para usar el teorema de conservación? Y lo voy a escribir de otra forma para ver si nos queda claro. Yo venía con una energía mg de HA, ¿sí? Y toda esa energía, obviamente, acá se transformó en este punto en energía cinética, un medio mv cuadrado. Pero cuando estaba en este punto, toda la energía siendo energía cinética pasó por este segmento que tiene roce, donde hubo una fuerza no conservativa que disipó energía, y después toda esta energía cinética que va a ser distinto a esta, llegó a esta altura h. Entonces yo tenía toda esta energía, pasé por una zona que me disipó energía, el trabajo de la fuerza de roce, y por lo tanto la energía disponible que me quedó para llegar a la altura h era menor, mgh. Espero que así se entienda un poco mejor. Entonces, nuevamente, voy a hacer rápidamente. El trabajo de la fuerza de roce es la fuerza de roce por un desplazamiento, ¿cierto? Y en este caso la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal, que en este caso es mg. ¿Sí? Entonces voy a reescribir la ecuación y me va a quedar mgha menos mu mgd es igual a mgh
Bueno, y nos podemos echar los mg. Y me va a quedar finalmente entonces que la altura va a ser igual a HA, que es 1, menos el coeficiente de roce por la distancia, que es 2. Entonces la altura que va a llegar es 0,6 metros. Después me dicen la posición en que la partícula quedará finalmente en reposo. Wow. Entonces ahí uno se empieza a complicar y dice posiciones, cuál es la posición inicial, la ecuación itinerario, esto es un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento rectilíneo con... Y ahí viene un montón de complejidades, pero hay que entender un poco el problema. Y de hecho esta pregunta es entenderlo. En esta zona, donde hay roce, en el fondo es el único lugar donde podríamos pensar, tengo una fuerza que es negativa, la fuerza de roce, entonces me va a dar una desaceleración. Entonces, en esta zona va a ser la única que la partícula, entre comillas, va a estar desacelerando. Entre comillas, porque obviamente sabemos que aquí igual desacelera para llegar a velocidad cero, ¿cierto? Pero, ¿qué podemos decir nosotros? Lo que yo quiero es que quiero saber cuánto tiene que ser D. Miren lo que voy a hacer. Para responder la pregunta B, ¿cuánto tiene que saber D para que la partícula ni siquiera alcance a subir? Es decir, ¿cuánto tiene que andar por D para que en el fondo mi energía potencial, entonces, mgHA era mi energía potencial, y en el fondo quiero saber cuántas veces tengo que pasar por esta zona de roce para que ni siquiera alcance a llegar a una altura, o peor, para que ni siquiera tenga velocidad. Entonces, en el fondo, para que ni siquiera tenga energía cinética. Entonces, cero. Entonces, con esto yo voy a responder mgHA, y esto es igual a mu mg por d, ¿cierto? Entonces yo quiero saber cuántas veces tengo que pasar por esta zona para disipar toda la energía que yo tenía, ¿cierto? Entonces eso se me va, eso se me va, y me queda que D tiene que ser H partido por mu, y eso me da 5 metros. Entonces, yo tengo que pasar, si yo paso 5 metros con esta fuerza de roce, con este coeficiente, voy a disipar toda la energía. Entonces, yo solté en A. Entonces quiero que me sigan acá. Yo solté en A. Pasé 2 metros, ¿cierto? Llegué a H. Me voy a volver a devolver. Pasé por otros 2 metros. Voy a llegar a una H nueva que va a ser más chiquitita. Y cuando llegue a la mitad de este camino, voy a haber pasado por los 5 metros y por lo tanto disipé
toda la energía y por lo tanto la posición en que la partícula va a quedar en reposo donde agotó la energía va a ser en la mitad de la zona de roce. ¿Se entendió cómo? Fue como para disipar toda la energía yo tengo que pasar no 5 veces, sino que tengo que recorrer 5 metros en la zona de roce que me disipa energía. Entonces, en la primera vuelta yo los logré pasar. Llegué a una altura h, pero lo logré pasar. Vuelvo a pasar 2 metros en la vuelta y lo logro. Todavía me queda energía. Pero cuando yo voy en la mitad de esta zona, se me acabó la energía. Y por lo tanto quedé en reposo. Ya. Vamos con la P4 que combina un poco de energía ya con choque, que es lo que el contenido que les va a entrar el día martes. Entonces dice, en un ambiente libre de roce, un carro de masa M1 avanza con rapidez V en dirección a otro carro de masa 2, que es 3 veces la masa 1, y que se encuentra en reposo. La colisión es amortiguada por un resorte ideal, ¿cierto? Con cierta constante y cierto largo natural. Entonces hay que encontrar la velocidad del carro 2 en el instante de la compresión máxima. Entonces, quizás un poquito antes. ¿Qué pasaría si no existiera el carro 2? Y solamente fuera el resorte. Y tenemos este carrito. ¿Cuál sería la velocidad de la muralla cuando choca el carro? 0, ¿cierto? En la compresión máxima, la velocidad del sistema habría sido 0 porque solamente tenía la velocidad del carrito y la muralla quedó en 0, ¿cierto? Pero en este caso no tenemos una muralla, sino que tenemos otro carrito, que por mucha masa que tenga, no tiene velocidad. Entonces, aquí ya viene el concepto de momentum, de impulso, ¿cierto? En el fondo, por mucho que sea tenga más masa el segundo carrito, igual no tiene velocidad, entonces, ¿es posible empujarlo? Sí. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es notar que la compresión máxima, la velocidad de ambos carritos va a ser la misma, ¿cierto? Quiero que le den una vuelta a eso. Porque en el fondo la compresión máxima eh, igual se están moviendo. Y se están moviendo como juntos. Así que eh, chocaron en la compresión máxima y obviamente después se separaron porque hubo un efecto del resorte, ¿cierto? Pero en el momento del choque viajan juntos. Entonces, yo puedo hacer conservación del momentum. El momentum inicial es igual al momentum final. Entonces, ¿cuál era mi momentum inicial? Era M1 por V1, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a M1 por V1' más M2 por V2', que es justo cuando el resorte está comprimido al máximo. Entonces yo voy a decir, bueno, M1 le voy a llamar M, M2 es 3 veces M, V1 le voy a llamar simplemente V, y como ya les dije, cuando estamos en el momento de máxima compresión, entre comillas, los carritos quedaron viajando juntos, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo importante para resolver el problema es decir, bueno, entonces B1' es igual a B2', ¿cierto? Y en este caso es B2 como lo define el problema, ya, netamente notacional. Entonces yo puedo decir, bueno, M, B es igual a M, B2 más 3 MB2. Obviamente hay una simplificación de las masas, ¿cierto? Y me va a quedar que B me va a quedar B es igual a 4B2. Así que B2 es igual a la velocidad que tenía el carrito 1 antes del choque, partido por 4. Y con eso se resuelve el A. Entonces, este momentum, o esta conservación del momentum, era cuando el resorte estaba en compresión máxima y por lo tanto los carritos estaban juntos, ¿ya? Después me dicen cuál es la velocidad de los carros después del choque. Y en el fondo, lo que me están queriendo decir es una vez que el resorte hizo su efecto, los carritos se estaban moviendo distinto, ya no estaban juntos. Entonces vamos a hacer esa situación. Entonces, para esa situación en que el resorte ya hizo el efecto, vamos a escribir la energía. Vamos a hacer conservación de la energía. Entonces, ¿cuál era la energía que yo tenía al principio? Tenía un medio de M1 por V al cuadrado. Y la otra masa estaba en reposo. Después chocan, el resorte hace su máxima compresión y después el resorte hace su efecto y separa las masas, ¿cierto? Entonces después tengo dos masas que se están moviendo. Entonces un medio M1 B1 al cuadrado más un medio de M2 B2 cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente se me van los medios. Y me queda, voy a reemplazar M. MB cuadrado es igual a MB1 al cuadrado más 3MB2 al cuadrado. Y obviamente eso me queda B cuadrado es igual a B1 al cuadrado más 3B2 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces la energía cinética del sistema al comienzo, no hay fuerza disipativa, va a ser igual a la energía cinética en otro momento del sistema. Y también puedo hacer conservación del momentum. Entonces, a diferencia de la parte anterior, la velocidad
un carrito ya después del choque, ¿cierto? No va a ser la misma que la del otro carrito, porque ya se separaron, ya hizo efecto la energía cinética, ¿cierto? O sea, la energía potencial elástica. Entonces sería M1 por B es igual a M1, que es M, por B1, más 3 veces M, porque es M2, por B2. Entonces, aquí de nuevo se me simplifican las masas. Me queda B es igual a B1 más 3B2. Entonces, puedo ver que gracias a estas dos ecuaciones puedo reemplazar B. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, B1 y B2. Así que fantástico, ¿no? Entonces puedo reemplazar B. Y me queda B al cuadrado es B1 más 3B2 al cuadrado es igual a B1 al cuadrado más 3B2 al cuadrado. Entonces, acuérdense del cuadrado de binomio, un B1 al cuadrado más 6B1, B2 más 9B2 al cuadrado es igual a B1 al cuadrado más B3B2 al cuadrado. Bueno, esos B1 se me van, ¿cierto? Y me queda 9B2 al cuadrado menos 3B2 al cuadrado más 6B1, B2 es igual a 0. Solamente pasé este 3B2 hacia el otro lado. Y me queda 6B2 al cuadrado más 6B1, B2 es igual a 0. Entonces se me simplifica el 6, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es B2 factor de B2 más B1 es igual a 0. ¿Y por qué hice eso? Bueno, pueden darse cuenta que si está el cuadrado, entonces es como una cuadrática. Y se puede ver al tiro las soluciones, ¿cierto? Una solución es que para que esta igualdad me dé 0, es que B2 valga 0. Entonces eso quiere decir que es como si fuese una muralla, ¿ya? Y obviamente nos dimos cuenta que había una diferencia de que la masa 2 fuera una muralla, entonces esta solución no tiene sentido. Hicimos el análisis. Y la otra opción es que el otro factor valga 0. Es decir, que B2 más B1 valga 0.
Y por lo tanto, V2 es igual a menos V1. O sea, acuérdense que aquí velocidad sentido, el momentum es un vector. Entonces quiere decir que después del choque y gracias al resorte, cada uno de los carritos se movieron con la misma velocidad, pero en sentidos contrarios. Entonces yo puedo reemplazar esta relación o este resultado en cualquiera de las ecuaciones. Entonces obviamente la voy a reemplazar en la que no tiene cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría B es igual a B1 más 3 menos B1. Porque B2 es igual a menos B1. O B1 es igual a... Y por lo tanto, me quedaría B es igual a menos 2B1. Y por lo tanto, B1 sería menos B medios. O sea, se está moviendo para el otro lado con la mitad de la velocidad. Y eso implica entonces que B1, B2 sería B medios, es decir, se mueve en el mismo sentido que venía el choque el carrito 1, pero con la mitad de la velocidad. Y con eso queda resuelto esa parte del problema. Dice encontrar la compresión máxima del resorte. Entonces, para encontrar la compresión máxima del resorte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, bueno, en la compresión máxima del resorte teníamos la energía cinética y esa va a ser igual a toda la energía potencial. Entonces ahora me dicen encontrar la compresión máxima del resorte. Aquí tenemos que recordar que cuando teníamos la compresión máxima del resorte, nos acordamos que los carritos se movían juntos. Y nosotros ya habíamos calculado en esta sección, en la parte A qué velocidad se estaban moviendo los carritos. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos que toda la energía del sistema proviene de la energía cinética del primer carrito, porque el otro estaba en reposo. En la máxima compresión del resorte, nosotros tenemos energía potencial elástica, ¿cierto? Y además tenemos la energía cinética, que lo vimos acá, de los carritos moviéndose juntos. Entonces, más un medio de m. ¿Y a qué velocidad se movían los carritos? A b cuartos. B 4 al cuadrado más un medio por 3m, ¿cierto? De b cuartos al cuadrado.
Entonces, esto me queda muy amable en el sentido de que, bueno, se me simplifican los un medio, ¿cierto? Me queda m b cuadrado es igual a kx cuadrado más m b cuadrado 16 más 3 16 mb cuadrado. Entonces, cuando yo sumo esto, que lo voy a poner así, me queda 4 16avos mb cuadrado. Y eso es un cuarto. ¿Ya? Entonces sería mb cuadrado es igual a kx cuadrado más un cuarto mb cuadrado. Entonces, si yo paso un cuarto para acá, serían 4 cuartos menos un cuarto, 3 cuartos de mb cuadrado es igual a kx cuadrado. Acuérdense que queremos despejar la compresión máxima. Entonces me quedaría 3 cuartos mb cuadrado partido por k es igual a la compresión máxima al cuadrado. Y aquí ya viene la típicos arreglines, que haría la raíz de 3 cuartos por mk por t cuadrado. Entonces, esto es como 2 al cuadrado y esto es b al cuadrado. Entonces yo los puedo sacar de la raíz y me va a quedar que la compresión máxima es b partido por 2 raíz de 3m partido por k. Y finalmente, ¿cuánto debe valer b para que la compresión máxima sea L0? Bueno, eso es bien simple porque al final lo que hay que hacer es imponer que x sea L0. Entonces la ecuación me quedaría L0 es igual a b partido por 2, 3mk. Entonces sería L0 cuadrado igual b cuadrado 4, 3mk 4kl0 cuadrado partido por 3m es igual a b cuadrado. Por lo tanto, b es igual a 2l0 raíz de k 3m. Con eso queda resuelto.